Bueno, pues se clausura en cuanto a lo que es los estudios que han conformado esta trama de un ramillete, de alguna manera filológico, en honor de nuestro admirado poeta Rafael Ballesteros. En la universidad hemos procurado escoger hay otros muchos que también hablan de Rafael, evidentemente, pero creo que se ha reunido el entramado de los estudiosos que han guiado, que de alguna manera o están abriendo o van a abrir y van a proseguir esa labor del estudio, de la reflexión sobre la poesía de Rafael Ballesteros. Yo quisiera, antes de nada, presentar, y lo voy a hacer de una manera un poco heterodoxa, ex abundantia cordis, porque verdaderamente son tantos los lazos que me unen a don José María Balcells Domenech, que, bueno, podría repasar su currículum, que es un currículum verdaderamente impresionante, ¿no? Hay que pensar que desde el año 2009 hasta la actualidad son 5, 6, 7 libros los que han salido de sus manos, pero yo quisiera que nos recordar que hace tantos años, demasiados años ya, nos conocimos en ese ejercicio que antes existía, que se llamaba una oposición libre, donde, bueno, pues teníamos que firmar y nos veíamos allí por vez primera. Y yo recuerdo que estuve hablando con don José María Balcells, con José María Balcells, y estuvimos hablando un poquito de nuestras aficiones comunes. Llegó un momento en que salió Miguel Hernández y yo le recordé, creo, José María, si la memoria no me falla, que recordé el libro tuyo, ese libro iniciático para todo estudioso de Miguel Hernández, que es Miguel Hernández, Corazón desmesurado. Creo que efectivamente este elemento presenta de alguna manera o representa la apertura tuya al ámbito de la filología hispánica que has recorrido desde distintos géneros, desde la poesía burlesca, la poesía épico-burlesca del siglo de oro, hasta José Corredor Mateos, por poner dos hitos. Pero sobre todo, José María, yo te quiero agradecer porque has mantenido el fuego de la llama de la presencia constante de nuestro poeta, nuestro admirado Rafael Ballesteros, a través de una bibliografía verdaderamente ejemplar y de la que yo no quiero destacar, evidentemente, creo que pasan de la decena, son 14, 15 publicaciones las que tienes sobre la poesía de Rafael Ballesteros, pero ese libro que fue el prólogo que pusiste a Poesía en el año 1994, ha sido el faro que nos ha guiado, yo creo que a todos, sin ningún tipo de dudas, en la lectura, en la iniciación a la comprensión de la poesía de Rafael Ballesteros.
Yo solo por esto me vas a perdonar si te digo que hasta en el año 2016 apareció una última publicación, hasta donde llega mi conocimiento tuya, sobre la poesía de Rafael Ballesteros. Es uno de tus, diríamos, temas. Todos tenemos temas obsesivos de alguna manera, pero son temas obsesivos porque nos llegan al corazón, porque parte del corazón, y desde ese punto de vista sí que te digo que José María Balsel también es un corazón fuerte, afortunado y muy querido por todos aquellos que queremos entender, comprender, ahondar en la poesía de Rafael Ballesteros. José María, te puedo decir que también con Rafael Ballesteros ha sido siempre el corazón desmesurado que ha guiado con sus latidos el entendimiento, el avance, la problemática de la poesía de Rafael Ballesteros y de tantos otros. Desde tu tesis doctoral sobre Francisco de Quevedo, yo lo que quiero decir es que eres un filólogo, que lo que solemos llamar en el argot todoterreno, es decir, que abarca desde el principio hasta la más inmediata modernidad. José María Balsel, nos hicimos amigos, nos conocimos cuando empezábamos nuestra carrera. Yo, a veces, en ocasiones, las distancias nos separan, pero el punto siempre de encuentro justamente entre tú y yo ha sido la lectura de las cosas que ibas escribiendo sobre la poesía de Rafael Ballesteros. Eres uno de los grandes de la filología española y desde esta perspectiva quiero decirte que has ido creciendo exponencialmente y que nos has enseñado a leer a Quevedo, nos has enseñado a leer a Fray Luis de Granada, nos has enseñado a leer a muchos autores clásicos. José María, maestro de maestros y el corazón desmesurado de la crítica de nuestro poeta Rafael Ballesteros. Bienvenido aquí siempre, aquí, esta siempre será ya tu casa. Muchísimas gracias a toda la organización de este congreso, en primer lugar a Pepe Lara Garrido, maestro, él sí, de filólogos, a María Belén Molina Huete, que la ha acompañado en la dirección, ¿verdad? Y claro, a nuestro, ese sí también todoterreno, Pedro Plaza González, y por supuesto a nuestro querido Rafael Ballesteros, a todos los que le han estudiado y van a seguir estudiándolo. Y bueno, menos mal que al hacer la tesis doctoral sobre Quevedo, aprendí que bueno, las cosas que dicen de uno hay que tomarlas no como exageraciones, que se dice así, en fin, generosidades, que no. Yo las tomo desde un punto de vista moral, en el sentido de que yo he de confesarles que hago penitencia interior cada vez que se me pone en la situación de creerme, pues, digamos, de enorgullecerme de algo, ¿no? Entonces, claro, ante esa tentación, menos mal que siempre sale el penitente, ¿no? Y lo tomo como una ascética antes de cualquier intervención. Bueno, la poesía de Rafael Ballesteros
creada durante los 20 años comprendidos entre 1969 y 89, así como la de los subsiguientes años inmediatos, creo que no puede ser entendida por entero sin el conocimiento y el análisis de las composiciones que no constan en el repertorio que se publicó a mediados del decenio final del pasado siglo y del que todos saben que me ocupé. Eso sí, en conversación también técnica y orientativa con Rafael Ballesteros. Entre estos materiales que no entraron en el libro, figura De morte, de Crisides a Jacinto, epístola, una plaquette, como se dice ahora, publicada en 1987, pero, repito, sin recogerse en poesía, y textos inéditos que forman el grupo de cartas denominado Fugitantis Epístolas y que igualmente protagonizan los dos personajes. Este tríptico desconocido, pues nunca fue impreso, es muy probable que se elaborase a comienzos de la década de los 90, a no demasiada distancia temporal, por tanto, de los textos epistolares en los que Crisides habla en primera persona y de los que conocemos la entrega de 1987 recién referida, de Crisides a Jacinto, epístola. No mucho después, en 1996, aparecería de los poderosos epístola de Crisides a Jacinto. Todos estos textos pertenecen a un mismo imaginario creativo. Es decir, estos textos inéditos forman parte de los diálogos entre Crisides y Jacinto. ¿Por qué los tengo? Bueno, pues yo creo que, como Julio Neira insinuó en ese último o penúltimo trabajo suyo, ¿no?, que es ese libro de tres filólogos sobre Rafael Ballesteros, dice, bueno, quizás se demoró o tardó mucho en editarse el tomo, una vez concebida su estructura, el tomo de 1995, ¿no? Y es verdad, yo creo, no puedo ahora mismo recordar cómo fueron las cosas con precisión, no puedo. Pero yo creo que una vez que se decidió, digámoslo así, que abarcara 20 años y que fueran libros ya impresos, lo que no estaba impreso me iba dando Rafael Ballesteros para que lo leyera, ¿no? Y bueno, pues algunas cosas luego yo las puse en unas carpetas y bueno, pues ahí están las cosas que faltan, que se dijeron que tal. Yo le he dado información a Rafael Ballesteros sobre esas cosas. Es decir, que para estar seguro que las tengo yo, entonces no hay problema. En principio no tiene que haber problema, yo lo tengo. Bueno, pero voy a seguir. Vamos a proceder a continuación al comentario de las primeras obras de esta serie poemática, las editadas en 1987, obras que, si tenemos en cuenta los demás textos de que consta la serie, le quiero llamar serie, cabría leer como novela corta epistolar y, si se me apura, poemática, pero no en el sentido que da Andrés Amorós a las novelas de Pérez de Ayala. Esta novela corta epistolar poemática, que formaría todo ese diálogo, ¿no?, es una modalidad narrativa que se articula mediante cartas que van intercambiándose quienes participan en ese diálogo. Esta clasificación no obsta para que, a su vez, cada una de las misivas quepa adscribirla al subgénero de la epístola literaria y aún al género sapiencial, sobre todo aquellas cartas en las que Crisides es el emisor. El corpus completo del epistolario suma 6 cartas, de las cuales menos de la mitad, solo 2, las escribe Jacinto, por tanto 4, el emisor es Crisides. Veamos la primera, que es la de
todo el mundo conoce. En De Crisides a Jacinto, epístola, ensayó Rafael Ballesteros una práctica de escritura que antes no había desarrollado, la de la carta poético-filosófica. Ese fue el medio elegido para plasmar su versión de un subgénero de antiquísima prosapia en las letras orientales y asimismo en las de Occidente, donde son tan canónicas las cartas a Lucilio de Séneca el Joven, autor cuya muerte será recordada en el capítulo La esperma, por quien protagoniza Testamenta, el alter ego ballesteriano al que puso el nombre de Ael. Una modalidad en el fondo equiparable a la senequiana, tuvo predicamento en algunos textos medievales y renacentistas que presentan particularidades nómicas. De Crisides a Jacinto no tiene un propósito doctrinal ni didáctico en un sentido epidérmico del concepto, sino que el hablante, un filósofo de la antigüedad, persuade a un joven a secundar un modo de vida guiado por el goce sensible del amor a través de lo corpóreo y del mundo natural. Rafael Ballesteros abundará en esa praxis epistolar, suponiendo esta obra su primera incursión significativa publicada dentro de un paradigma que va a volver de un modo u otro más de una vez en su poesía. Se alude al paradigma del anciano con mucha experiencia que aconseja a un muchacho inexperto, un modelo que irá convirtiéndose con distintas modulaciones de escritura en uno de sus asuntos dialécticos más representativos. Texto de corta extensión, De Crisides a Jacinto, epístola, fue concebido como poema en prosa que se despliega... No sé por qué decimos perdón, debe ser influencia de la moral católica. También en este supuesto, y como en el libro del 85, Séptimas de Amán, podríamos conceptuar como integradas estas prosas porque efectivamente se integran en un mismo marco, el de una carta. Empero, esta integración no es obstáculo para que a la vez estos textos comporten rasgos que permiten asociarlos a la modalidad del poema en prosa denominado poema en prosa discursivo, precisamente porque se engasta en esos poemas distintos razonamientos y consideraciones. Contextualizado en el orbe cultural y geográfico del mundo antiguo, sobre el que enseguida intentaremos especular, el emisor de la carta es Crisides, hombre otrora epicúreo, pero que en su vejez habría acomodado su pensamiento al del estoicismo. Sus reflexiones se habrían convertido en eclécticas, lo cual se desprende del análisis de las ideas que muestra en su carta, no porque lo confiese al respecto el personaje. Esta misiva nos trae a la memoria, con los matices que se quiera, al hispano-romano Séneca de las ya mencionadas cartas a Lucilio, aunque sin que se atenga a las pautas estructurales de costumbre en los epistolarios romanos antiguos, tal como quedaron tipificadas paradigmáticamente en Cicerón, en Séneca y en Plinio el Joven, pues Rafael Ballesteros ha conferido a Crisides y a Jacinto capacidad para configurar sus respectivos discursos al albur de sus propias dinámicas como personajes de ficción verosímiles. De esta primera carta de Crisides no puede deducirse dónde se escribió y, por tanto, el lugar en el que se encontraba el remitente al componerla, datos que prescribían precisamente la epistolografía romana. Ni se aporta dato alguno sobre dónde estaría residiendo por entonces el destinatario Jacinto,
persona ansiosa y obstinada, a quien se dan consejos diversos que son fruto de las vicisitudes del vivir y de las reflexiones consiguientes del emisor. El escrito no consigna datación, como tampoco ninguna de las otras cartas del conjunto de epístolas de que se compone el grupo de 6, desde esta inicial hasta de los poderosos, una característica que recuerda la práctica de José Cadalso en sus cartas marruecas, aunque solo en este particular. Por consiguiente, el lector ignora el día, el mes, el año, el decenio e incluso el siglo en el que pudieran haberse contextualizado estos diálogos epistolares. Tan solo una de las cartas, la última de la serie, y que versa sobre los detentadores de alguna clase de poder, ¿no?, contiene indicios de índole histórica que remitirían a tiempos neronianos y asimismo de Cicerón. En esa misiva, o sea, estoy hablando de los poderosos, hará referencia a Crisides a un incendio, dice, como aquel que hace poco nos devastara Roma, en una muy probable referencia al que asoló la principal ciudad de la región del Lacio en el verano del año 64. En los dos interlocutores pudieran haberse desdoblado perfiles del autor en sendas etapas distantes de su vida, la de los años de juventud y la de una madurez acrisolada y muy curtida. Ahora bien, como resulta que 4 de las cartas del conjunto las escribe Crisides, será este personaje al que más concierne, creo, la noción de alter ego ballesterianos, más que a Jacinto. Respecto al nombre Crisides, de indudables resonancias greco-romanas, se diría que también las alberga, al menos onomásticas, del personaje de Critilo, de la novela barroca El Criticón de Baltasar Gracián, a quien Rafael Ballesteros homenajeó en las contracifras, inspirándose un soneto, el 23, en su figura. Por lo que hace a Jacinto y a Andrenio, que es el interlocutor de Critilo en la obra Graciana, no hay semejanza alguna onomasiológica, pero sí ciertos parecidos en actitudes, puesto que ambos son jóvenes no adiestrados por las circunstancias de la vida e impulsivos. Entre otras recomendaciones de Crisides a Jacinto, además de la de hacerse fuerte a sí mismo y desdeñar rencores, destacan la propuesta de construirse un proyecto vital basado en atender a evidencias inobjetables por encima de ensueños que puedan alejarle de los goces al alcance de su sensibilidad y principalmente de los gustosos del amor. Conocido el perfil obstinado del destinatario, se le recomienda, con distingos que en algunas ocasiones rozan el modo de pensar conceptista de Gracián en sus agudas sutilezas, que no confunda constancia con obstinación, añadiendo consejos como los de no confundir tampoco la quietud con tratar de comportarse moderadamente, ni ser sumiso con mostrarse paciente. Y le aconseja también que cultive la sencillez y alimente la pasión. Pudiera decirse que el discurso de Crisides versa primordialmente acerca del autoconocimiento, así como del goce sensual y la pasión, justificándolos e invitando a entregarse a ambas querencias sin remordimientos, de manera abierta y plena. En su discurrir, un tópico inveterado se rasga e invierte, lo que permite justificar la contradicción de que un estoico abogue por no poner freno al apasionamiento. Frente a la idea que presenta como incompatibles razón y pasión,
valorando la segunda como desaconsejable y prestigiando la primera, o bien la idea inversa, considerando que la razón es enemiga del arte, como en el siglo XX defendía el pintor belga Ensor, ya en el siglo XVII, el filósofo Pascal se había pronunciado deshaciendo la antítesis razón-pasión al abrir la compleja problemática de conceder al corazón razones que la propia razón desconoce, pensamiento que sustentaría 3 siglos después el existencialismo de la pasada centuria. Antes de dicha corriente existencial, había ensamblado Miguel de Unamuno ese binomio en el verso con que comenzó su credo poético en su libro Poesías, y que así dice: piensa el sentimiento, siente el pensamiento. El escritor español que más le secundó, José Bergamín, iba a hacerse eco de esta idea, reformulándola en su libro de 1923, El cohete de la estrella, subtitulado Afirmaciones y dudas aforísticas lanzadas por elevación, donde leo: por la pasión, la inteligencia. Pasión no quita conocimiento, al contrario, lo da. Bien, pues Crisídes tomó partido por la pasión, abogando por secundarla, traduciendo el sentir muchas veces expresado acaso en la estela unamuniana y tal vez bergaminesca, porque yo también puedo especular, como todos los demás filólogos, ¿no?, en la lírica de Rafael Ballesteros, y por ende mostrándose trasunto, alter ego del pensamiento del propio poeta. Es decir, esta problemática de pasión-razón se la concede, que nos la vaya matizando, se la concede Ballesteros a Crisídes, no a Jacinto, ¿no?, por lo menos en esta obra. El viejo filósofo aconseja seguir la pasión no sólo para acrecentar el juicio, que eso es lo gordo a la luz de lo que hemos escuchado, que por eso lo he puesto antes, ¿no?, sino que la pasión la conceptúa necesaria, la conceptúa sine qua non, para que el razonar se pueda potenciar. Es decir, no puedes potenciar el aristotelismo, digámoslo así vulgarmente, sin la pasión de fondo. Es decir, para que la razón sea más razonable hay que ponerle mucha pasión. Y por eso, dice Crisídes, solo la pasión nos hace más juiciosos, ¿no? Se trataría así, pues, de una suerte de paradoja en virtud de la cual la apuesta por el racionalismo a ultranza que representa en la antigüedad Aristóteles habría que lograrse justamente gracias a la efervescencia pasional. De Morte, pasemos a la otra carta, está expuesta en 2 poemas. Como su título indica, la carta de Morte de Crisídes a Jacinto Epístola versa sobre la muerte, sobre cómo posicionarse ante ella y cómo superar una situación anímica penosa que habría afectado tanto a Jacinto. Consta de Morte de 2 textos inéditos, en su momento, claro, que fueron fechados respectivamente en enero y en marzo de 1987 e impresos en sendas páginas sin numerar. Les antecede un nombre propio, Aurelio. De ese paratexto podría deducirse que pudo motivarlos el fallecimiento de la persona real así llamada, un tío de Rafael Ballesteros, hacia el que el poeta estuvo muy apegado desde niño. Le había dedicado el libro Numeraria y su óbito habría dado origen a este par de poemas, evocándolo más tarde en Testamenta, en pasajes pertenecientes al fragmento titulado Los Anillos de Plata. Ahí lo rememoraba en 2 espacios malagueños ligados a la memoria de su infancia y hospitalizado en trances postreros. En el poema inicial de Morte pondera Crisídes lo inútil de mantenerse aferrado al dolor. Esto puede servir para
como hermenéutica de libros posteriores de Ballesteros que todo el mundo tiene en mente. Es decir, le dice Cresídes a Jacinto lo inútil de mantenerse aferrado al dolor. Pero lo dice Cresídes, fijaros en qué época, ¿no? Ante la pérdida de un ser muy querido, la persistencia de la persona ida en el recuerdo ha de superarse. ¿Pero cómo? Mediante la pasión. Ahora, un tipo de pasión que no concreta, ¿no? Por lo menos en un primer momento. El filósofo adivina en el joven destinatario de su carta que está reviviendo en su memoria al desaparecido y se dispone a prestarle ayuda psicológica en esta situación, no sin negar previamente que estuviesen en lo cierto quienes afirmaron sendos tópicos vitales y literarios muy arraigados, que la vida es fugaz, que la muerte es comparable al combarse del oleaje marino. Él lo considera tópicos, bueno, de los que tiene que servirse también el poeta. Su recomendación es que no se aflija ante cualesquiera pérdidas. El mundo ha de amarse con pasión en todo cuanto sigue ofreciendo. Incluso ha de amarse con pasión cuando en nuestro interior pervive la memoria de un desaparecido, de su levedad, de su risa, de sus silencios, de sus sombras. El recurso a la pasión que aduce el filósofo lleva su sello inequívoco, al corresponderse con la alabanza en el ya comentado texto epistolar de Cresídes a Jacinto. El lamento no solventa el pesar, le concede al muchacho, pero sí lo supera una consolatio siempre que no se traduzca en elegía. Y esto es digamos, una herramienta fundamental, lo que dice el propio Cresídes, es decir, el propio Ballesteros, para interpretar su propia obra, ¿no? Se lo recalca al término de la misiva recién citada al decirle, pero sobre todo, Jacinto, no lamentes las pérdidas del mundo. Hasta el último hálito has de amarlo. Pero él no dice has de amarlo, dice haz de amarlo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, se habla por activa y por pasiva refleja de la emoción, ¿de acuerdo? Pero habrá que ver de qué se sirve el poeta para transmitir la suya. Y si sirve de unos instrumentos, y por ejemplo, en vez de decir haz, dice haz, esto sí, que porque como ha desbaratado la normativa, nos ha introducido en el umbral de la emoción. Bien, entonces vamos ya por estos textos inéditos que se titulan fugitantis. El vocablo fugitantis remite al verbo latino fugare, que significa huir en español. Esta palabra fue elegida por Rafael Ballesteros como título de un trébol epistolar en el que intervienen Cresídes y Jacinto, pero no siendo ya el filósofo el único emisor. Esta titulación parece acorde con la idiosincrasia personal de la que ya Jacinto participa a Cresídes, toda vez que le confiesa su comportamiento en extremo huidizo, propio de alguien afectado del condicionante de marcharse, a veces podríamos decir de fugarse, al menos ante las problemáticas amorosas concretas del texto, que se plantean en el texto. Todas las cartas del grupo consisten en gavillas de poemas en prosa discursivos, 5 en la inicial y la segunda y 4 en la última. La carta primera la escribe Jacinto y lo hace desde la ciudad de Alejandría. Cresídes será quien redacte la segunda, desde la urbe de Herculano, un escenario que curiosamente en la obra poética del autor ya había sido evocado en un poema del libro de 1984, La Cava, aunque en esta localidad se había situado no a un viejo, bueno, digamos un anciano, como lo digamos viejo en sentido ultra positivo, como en nuestra Argentina lo dicen, ¿no?
sino en Herculano había situado a un joven, según atestigua el título de Il Lamente del Giovane, que lo sitúa en Herculano, lo mismo que esta carta, como decimos, de Jacinto. Por su parte, Jacinto le escribirá otra carta al filósofo, en esta ocasión desde Éfeso. La referencia expresa de estas tres poblaciones constituye una novedad informativa, que también la información importa dentro de lo poemático. Se introducen por vez primera en la serie datos circunstanciales del lugar, puesto que en las dos epístolas de Crisides a Jacinto, que es la que podemos nosotros leer publicadas, no se indicaba nunca sitio alguno desde el que se estuviese escribiendo o se hallase el destinatario. Si la carta enviada a Crisides por Jacinto desde Alejandría la relacionamos dialécticamente con las que ya se comentaron y que él habría recibido del filósofo, cabría deducir que los consejos que le dio no cayeron en saco roto, sino que habían fructificado. Lo sabemos al comprobarse que ha hecho suya la idea de que en el vivir ha de primar la pasión. Lo evidenciará en la antedicha carta primera, que consta de 5 poemas en prosa plasmados discursivamente como fragmentos poéticos. De Morte fue titulada la epístola recién comentada, lo hemos dicho. La que vamos a comentar ahora, esa nueva epístola, no lleva título alguno, aunque, caso de llevarlo, yo digo, pudiera haberle venido bien un título como el que diré ahora, Renuntiatio Amoris. Este podría ser el título. Comienza la carta sincerándose Jacinto a Crisides al comentarle que, a diferencia de tantos poetas que se creen gente escogida y selecta, y que no ponen su corazón en sus palabras y músicas aéreas, acaso aludiendo a los que plasmaban una música parecida a la que Gabriel Celaya tildó como celestial en su libro de 1955, Cantos Íberos. A diferencia de ellos, el personaje de Jacinto, que de sí mismo da a entender que es, o al menos tiene ciertas trazas de poeta, reconoce que él no es capaz de hallar ninguna música para exaltar su pasión, ni tampoco palabras que puedan engrandecer sus acciones al justificarlas, pero cree que no necesita de ninguna de las dos cosas. Sus actos se justifican en sí mismos porque los anima la pasión, y tampoco trata de ocultar a aquellos otros a los que le conducen tanto su, entre comillas, bajeza como su cobardía, dice en un crudo autoanálisis. Los poemas en prosa subsiguientes serán una explicación de la base vital y psicológica en que fundamenta los asertos precedentes. A este fin, empieza rememorando aquellos tiempos en los que, subyugado por la incontestable belleza de una mujer, le traía obsequios maravillosos para ofrecérselos. Lo fue haciendo hasta que todo lo que había vivido hasta entonces se convirtió en una sombra dentro de otra sombra. Para ponderarle cuán bella era, le dice Jacinto al filósofo, que lo que sintió al mirar a beldad tan deslumbrante sería parecido a lo que pudo sentir el poeta romano Catulo ante la imagen de Lesbia. Todo se habría torcido a partir de aquella noche, continúa contándole, acaso refiriéndose a un episodio simbólico y sombrío que demarcaría su ruptura con ella. Aun habiéndose venido abajo anímicamente, dice Jacinto que procuró seguir viéndola cuando atravesaba la plaza entre las columnatas del Emporium. En este punto, acaso pudiera haberse contextualizado en Alejandría el recuerdo de lo que en la cuaderna 653 del libro de un amor se ubica en un lugar inconcreto donde el personaje del arcipreste, transmutado en el de Don Melón, estaba al acecho de la hermosa doña Endrina para poder contemplar su talle, su donaire y su cuello y su alto cuello de garza. Bueno, ¿por qué no?
cuántas veces ha explicado Rafael Ballesteros esta obra con absoluta complacencia, y bueno, ha situado una escena semejante en el Emporium, Jacinto, lo mismo que el arcipreste transmutado en Don Melón. En este poema cuarto, así como en el quinto y último, se desarrolla una muy particular perspectiva del asunto clásico que se mencionó arriba, el de la renunciatio amoris, asunto que el sujeto poético vincula a pulsiones ya sentidas en su niñez. En ese entonces solía afanarse por lo que deseaba, y cuando el objeto del deseo estaba ya al alcance, sentía temor y pudiéramos decir, entre comillas, que huía. En el adulto en el que se ha convertido se albergaría el condicionante de aquella clase de niño que fue. Lo declara abiertamente: yo soy Crisides, ese niño asustado y cobarde, y esas nubes que huyen. En el poema final se saca a relucir de nuevo a Catulo, pero no tanto como espejo de su conducta, sino precisamente para diferenciar la suya de la de Catulo. Al respecto, invoca unos versos del poeta latino, concretamente de su Carmen VIII. Él mismo lo dice, no es ningún mérito mío localizarlo, porque lo dice Jacinto. Carmen VIII, en los que el de Verona deploraba su propio interés en seguir deseando a quien ya no le deseaba e incluso le rehuía. Nada parecido a como él actúa, le comenta a Crisides, porque él, a diferencia de Catulo, se aleja de alguien que no se había alejado de él, conforme se desprende de la versión española de los aludidos versos catulianos transcritos por Jacinto. Jacinto transcribe y, por tanto, traduce a Catulo. Le dice Jacinto a Crisides: ¿recuerdas cómo se increpaba a sí mismo el veronés? Pobre Catulo, deja de hacer locuras y da por perdido lo que ves que ya se perdió. No persigas lo que huye, lo que te huye. Un impulso irrefrenable a la fuga que le marcó de niño habría ocasionado esta actitud tan extraña de la que no puede desligarse y que le condena a asumir una situación personal que, como le sigue contando a Crisides, le arrastra a sentirse como una especie de náufrago metafórico al que le aterran tanto la soledad como la muerte. Se lo dice después de responsabilizarse por huir del amor de una bella mujer que lo amaba, sucediendo que, una vez que encontré la llama, los acogimientos, la pasión, escogí el abandono, la orfandad, la ceniza. La carta segunda del tríptico contiene la respuesta del filósofo a su joven amigo. No declaraba el lugar donde le había escrito sus dos cartas anteriores, pero sí lo hará Crisides en esta tercera. Se comunica con él desde Herculano, la ciudad romana sureña situada en la región de la Campania. Se puede ser cobarde, sí, le dice desde allí, pero en el amor no cabe serlo ni un instante, le asegura con rotundidad. El viejo filósofo se extraña de que en este punto no haya estado a la altura de su familia, a la que tanto admiró, dato argumental nuevo e informativo en esta serie epistolar. También confiesa sorprenderse, informativo y ficticio, claro, obviamente. También confiesa sorprenderse de que hubiese presumido de fortaleza, no menos de que incluso alardease de querer convertirse en alguien que viaja continuamente por el mundo, peregrinando, entre comillas, por él sin descanso, como si se tratase de una apátrida, noción que nos recuerda el perfil del personaje del peregrino de los poemas centrales de la Cava. Le hace luego la observación de que su actitud le trae a la memoria la contradictoria del poeta pompeyano Lucrecio, puesto que, habiendo querido tanto al mundo, decidió quitarse la vida, dejándose vencer por los avatares y los desatinos. Como el autor de De Rerum Natura, también él parecía persona de convicciones firmes y, en cambio, ahora se muestra
tan liviano como un niño, estoy citando, que se agarra todavía al pezón, tembloroso como los cachorrillos del animal más vulnerable. Le persuade que a un joven no ha de temblarle el corazón ante el amor y tampoco puede ir por la vida como menesterosa alma en pena delante de quienes quieren respetarle y amarle. Al final de la carta le aconseja que si desea que prosigan los diálogos entre los dos, sea en Roma, sea en Herculano, no huya nunca más del amor, sino que se entregue a él si lo que desea es pasión, intensidad y vida. Concluye aclarándole que se confunde al creerse un huido, alguien que huye, porque lo que has hecho no es huir, sino extrañarte, pues de quien te has alejado no es más que de ti mismo. La carta tercera de Fugitantis la escribe Jacinto desde Éfeso. En sus líneas iniciales le acusa Recibo de la que le envió Crisides a Alejandría cuando ya se encontraba en Éfeso, lo que acredita uno de los rasgos del personaje, el de su movilidad viajera. En este caso, los viajes se habrían producido entre países y zonas distintas. El Egipto costero de la bahía de Alejandría, cuyo faro dice seguir añorando, y la Grecia también litoral, a la que habría viajado por vía marítima. Ambas ciudades le propician el comentario de haberse desplazado, dice, de una belleza a otra. Le confiesa, sin embargo, que tanta hermosura despierta escasa motivación en alguien que, como él, ha desertado del mundo y, por tanto, de sus goces, sintiéndose como un apátrida desvalido. Le comenta al respecto que antes pudo complacerle la lectura de Píndaro para gozar de sus espléndidos cantos, pero ahora lo lee como quien busca dónde están familia y amigos, después de los disturbios del huracán, dejando entrever que echa de menos a las personas a las que se siente unido y que dejó en sus lares patrios. Reconoce haber creído en la pasión, pero preferiría a veces ser un cínico sofista que lo justifica todo amparándose en la idea de que el tiempo transcurre inexorable y ya está todo dicho. En el fragmento último de la carta, evoca sus años de jovenzuelo jugando con otros adolescentes por las callejas, un periodo en que sentía ahogos momentáneos al respirar, dice. Entonces los interpretó como premoniciones de un porvenir infausto que le depararía el futuro. Al concluir la misiva le dice a Crisides que le gustaría recuperar ese instante de muerte que se perdió con mi adolescencia. Se lo dice mediante varias imágenes que en la obra poética de Rafael Ballesteros reaparecerán, una de ellas la del humo, que en sus versos adopta tantos matices. Jacinto confiesa que desearía perderse como un humo hacia su olvido, como un adolescente abandonado que ha entregado su corazón hacia la nada y el vacío, con la fuerza y la convicción de que una lanza se mueve hacia su sangre. Cuando he dicho perderse como un humo hacia su olvido, les he ahorrado a ustedes hablar de Cernuda, de Becker, bueno, todo esto, porque lo doy por sentado, ¿no? De los poderosos. La praxis poética que muestra de los poderosos, epístola de Crisides a Jacinto, se sitúa en línea con el módulo del poema en prosa discursivo al que se inclinó desde el principio de la serie y que se ha seguido manteniendo hasta su final. Obra desarrollada en 7 fragmentos poemáticos, apareció en 1996. Resulta la más tardía del ciclo comunicativo habido entre el anciano filósofo y Jacinto. Su asunto se centra en modos de ejercicio de poder en el mundo antiguo, un poder no siempre político, son modos de demostración de poder, más que de poder a veces fáctico, ¿no? Presentándolos como generalizables a conductas que se darían en cualesquiera épocas y lugares. Esta temática ofrece convergencias con el discurso sobre el poder
con el que alecciona el godo don Rodrigo al protagonista en la segunda entrega de la serie Jacinto, aparecida el año siguiente, 1997, y cuya escritura, en el punto relativo a los poderosos, pudiera haber sido cercana a la de la epístola. Como medio para la antedicha generalización que pretende el autor, de la antigüedad a una generalización a todas las épocas, digamos, se vale de lo que se da a llamar un pacto narrativo argumental implícito que le faculta para transgredir la verosimilitud histórica que, pese a su ficcionalidad, hasta entonces había prevalecido en las 5 cartas anteriores. Todas eran, digamos, se buscaba la retórica de la verosimilitud. Esa licencia de faltar a la verosimilitud se constata al referirse al término del segundo fragmento poemático al incendio pavoroso que asoló la ciudad de Roma. Ya lo dijimos antes, por el del 64 de la era cristiana, pero muy poco después de haber aludido al incendio de Roma, año 64, vemos que lo que se nos menciona es la Torre de Gálatas. La Torre de Gálatas fue construida en tiempos medievales, concretamente se terminó de construir en 1348, es decir, casi 2 siglos y medio más tarde. Tal desobediencia a lo que en el mundo del teatro se conoce como unidad de tiempo funciona al servicio del antecitado propósito del viejo filósofo de generalizar el alcance de su discurso, ficcionalmente, claro, al margen de límites cronológicos. También de geografías, de costumbres, de créditos, lo que comporta la presencia textual de factores antes no concurrentes en la serie, sobre todo factores relativos a horizontes musulmanes, en este caso turcos. Estas alusiones a orbes islámicos son muy representativas a lo largo de toda la obra poética de Rafael Ballesteros y, desde luego, estas alusiones al mundo musulmán se dejan sentir en la última de las cartas de Crisides. Participando de los poderosos del subgénero epistolar y pudiendo ser incluida esta carta en ese ciclo que cabe considerar novelesco, en esta misiva se hace ostensible la vertiente narrativa potencial de este grupo de epístolas, una faceta que ya auguraba su próxima eclosión en la obra literaria del autor. Dicha vertiente iba a desarrollarse a comienzos del nuevo siglo y desde la imparcialidad del viento, 2004, en narraciones como Huerto Místico y Amor de Mar, ambas de 2005, a las que seguirían las contenidas en Cuentos Americanos 2006. Las varias y muy diferentes experiencias del propio Rafael Ballesteros en la cercanía de gobernantes españoles y foráneos y magnates, digamos, debido a su intensa actividad política de representación e institucional, pudo servirle para enhebrar estas observaciones que fueron fruto de su atenta lectura del comportamiento de una amplia muestra de magnates, de poderosos, de dirigentes, de los que traslada una visión negativa, preferentemente desde un enfoque moral y sin hacerse alusión alguna en el supuesto implícito de los gobernantes a cualesquiera razones de Estado que puedan amparar sus acciones, como sucede en obras como la Graciana, El político. Dicha lectura es transferida por Ballesteros a Crisides y, por tanto, se contextualiza en la antigüedad mediante un procedimiento de distanciamiento que no es ajeno, sino muy propio de las lides literarias. El personaje de Crisides nos reenvía de manera inequívoca al propio poeta malagueño al término de esta obra, cuando asegura que puso, cito, toda su pasión, cómo no, y cuido en epístolas y versos, y por tanto añadiendo a la escritura en forma de carta la de poemas, lo que por un lado agrega al perfil de filósofo que tiene Crisides, le agrega el de poeta, un perfil que asomaba también en la figura de Jacinto en la primera de las cartas de Fugitantis, pero muy indirectamente y sin adjudicárselo a sí mismo. A la vez, al haber enhebrado una suerte de novela
merced a las 6 epístolas de la que consta el total de la serie, se observa que tales quehaceres literarios remiten inequívocamente, creo yo, a Ballesteros, cuya obra poética se distingue en la poesía española contemporánea precisamente por ser uno de los autores que, junto al jerezano José Manuel Caballero Bonal, más ha compaginado ambas prácticas, la de poeta y la de narrador. Si nos situamos ahora en el comienzo de la epístola de los poderosos y atamos cabos entre el final y el principio de la misma, entonces ya cabe considerar confidencia cercana a la autobiográfica, cambiando tiempos y lugares, la declaración que hace a Jacinto Crisides diciéndole que su escrito de los poderosos lo que hace es reconstruir vaivenes de mi vida, trazos muy fuertes. Las aludidas situaciones, pudiera apuntarse, se habrían producido en una coyuntura política determinada de España y del Partido Socialista Obrero Español, del que a la sazón Rafael Ballesteros era destacado dirigente y en la que el Partido Popular acabaría sustituyendo, como sabemos, en el gobierno del PSOE en 1996, no sin que hubiese en alguna medida influido en la pérdida de poder la imagen que desde hacía tiempo ofrecía dicho partido, ¿no? La consideración, y voy terminando, de conductas muy típicas en quienes detentan cualquier tipo de forma de poder no se hace desde el resentimiento ni el prejuicio, ni tampoco desde el odio, pero sí desde el desprecio, declara Crisides, acompañándola de reflexiones acerca de otros asuntos a través de los cuales se manifiestan más profundamente esos comportamientos, entre ellos los siguientes: el de no tener voluntad alguna de conocerse a sí mismos, el de valerse de discursos escritos por gente experta a su servicio, técnicos, el de prescindir de lo que supone la muerte, etcétera, etcétera. En el segundo de los fragmentos de la obra se pronuncia sobre la absoluta nihilidad que conlleva la muerte, sin que los poderosos presten atención a un fin que lo será de todos y de todo, y es que al morir no solo se pudre el cuerpo del hombre, sino que con ese cuerpo acaba también todo aquello que pudo tener por más precioso: su pasión, sus lealtades, sus agudezas, sus pensamientos más delicados. ¡Ay, Quevedo!, diríamos. Y su amor constante más allá de la muerte, ¿no? Para Crisides, como para Cicerón y luego también para otro alter ego del poeta Fernando de Rojas, del poeta de Málaga, Fernando de Rojas, postmortem nihil. No es sobre los poderosos únicamente de lo que habla Crisides a Jacinto. También le alecciona acerca del modo más aconsejable de conducirse en la vida, como cuando le insta con determinación a que lo que hagas, hazlo sencillo y común. Esta alusión, como quiere Lanz, pudiera interpretarse como un modo de respuesta a la apropiación del lenguaje por los discursos del poder, pero además, y por su naturaleza abarcadora, acaso señalaría también a la escritura poética, atestiguando el énfasis en una de las direcciones a las que de más, digamos, apertura hasta cierto punto a la comunicabilidad, a las que se encaminaba a mediados de los 90 la poesía de Rafael Ballesteros. Bueno, pues hasta aquí he puesto punto final, pero de todas maneras debo decir que tengo otro texto inédito. En este caso es una obra de teatro de Rafael Ballesteros titulada Crisides. Bueno, pero claro, esto sería para otra conferencia. Así que, pero en esta obra de teatro sigue el diálogo, pero ya es un diálogo a 4, porque allí, digamos, son 4 los personajes que intervienen. Pero yo noto en Crisides y Jacinto que quieren hacer una parte muchas veces y parece que no es que les estorbe, pero que les gustaría más tener el tiempo para ellos solos. Pero bueno, han de compartirlo con otro personaje que, claro, lo ha convertido el poeta en personaje ya, que es el mar, y desde luego, ¿cómo no?,
María, ella, la sabia, la María, personaje central en Jacinto, bueno, o casi central, pero desde luego súper central en este auto dedicado a Crisides, por lo menos onomásticamente en el nombre, ¿no? Y donde ahí sí que podemos ver, en este auto, podemos ver cómo hay una carga en profundidad respecto a las informaciones que se nos han transmitido el cristianismo, pero sobre todo en su lectura paulina, que es lo que se llama lo católico, ¿no? Y es que María, ella, la María, no ejerce de mediadora, no es abogada nuestra. No hay comunicación entre ella y el mentor y Dios que permita un trasvase digamos, un trasvase de lo que sea, porque claro, esto nosotros no podemos alcanzarlo, ¿no? Pero un trasvase de lo que sea que pudiera llegar al hombre. Es decir, el mentor sabe mucho, se entromete y mete en cualquier cosa, pero no, digamos, no tiene cualidades, esas cualidades que otorgaba Unamuno a Dios para que Dios fuera tal, ¿no? Entonces, ahí sí que hay, más allá de los argumentarios ballesterianos sobre la Inquisición, que ese es un tema literario, pudiera ser un tema literario más que nada, y que se incardina en lo histórico, en fases concretas de la historia de la Iglesia Católica, lo que es carga de profundidad, a mi juicio, es en la revisión completa que hace de la figura de María el poeta en este auto inédito. Bien, hasta ahí lo que me pareció decir. No sé si hay que... Un poco de turno de palabra y luego si acaso volvemos a la mesa, pero hemos tenido un problema de intendencia y sería eso. José María, enhorabuena, has hecho una intervención interesantísima con el análisis de estas historias. Lo que yo me extrañaba de tu definición del año 95 es que no hubieras incluido Testamenta, que es anterior, ¿no? Y yo me preguntaba que, bueno, que quizá hubiera habido problemas en que estuviera hecha tu edición mucho antes y que tardara en aparecer por estas cosas de los retrasos editoriales municipales, ¿no? Pero lo que te quería comentar es que en esa introducción tú hablas de otros textos inéditos, a los que llamas buhomerías. Buhomerías, sí. ¿Podrías explicarnos qué textos son? No, porque no podría, porque no, digamos, tenía delante unos textos y lo que tenía lo escribí. Y no podría decir nada ajeno a lo que digo en el libro. Y ahora, como no lo tengo delante, si lo tuviera delante, leería el libro. Pero no los tengo. No era nada de una consistencia tan contundente, por decirlo en términos, como esto que estoy diciendo, que esto sí que a mí me parece contundente, ¿no? Que son, oiga, podemos hacer un constructo en que si cogiéramos los Crisides publicados, todos, y en el cuerpo central colocáramos esto, tendríamos la primera novela corta
epistolar, que es una modalidad subgenérica de la novela, ¿no? Y bueno, se podría hacer, pero bueno, es como un juego que los filólogos hacemos, ¿no? Y luego también, claro, si podemos hablar en términos que hemos dicho de auto sacramental, pero laico, también esta otra, sí, que estos son, oiga, son páginas y páginas, ¿eh? Una obra de teatro inédita, se titula De Crisides y el autor la subtituló Auto, laico. Bien, entonces, sí, buhonerías al lado de esto son buhonerías, es decir, irrelevancias. Como tantas cosas, pues bueno, quedarán en el olvido, como diría aquel, ¿no? Entonces, pero esto sí que me parece que, claro, ahí está, el autor es suyo, podrá hacer o deshacer lo que le parezca, pero en cualquier caso forma parte de... Es importante para el que quiera conocer la obra de Ballesteros, que él mismo entiendo que es el más interesado en que se conozca, ¿no? Porque a veces hay cosas que luego resulta que no se entiende por qué se dicen, digamos, en los dominios de la emoción o en cualquier sitio, y a lo mejor resulta que lo entiendes porque está en una cosa que nadie la conoce, pero que no la conoce no por voluntad, sino porque las circunstancias llevaron a que, no sé, yo me quedé en una carpeta esto y ahí lo tengo. No, me parece muy relevante. Ah. Estos textos me parecen muy, muy relevantes, sobre todo porque el auto está en el contexto de Jacinto y las epístolas también, porque es el pensamiento de Rafael Ballesteros, el poeta. Y eso se traduce luego a sus libros de poesía. La relevancia me parece indiscutible. ¿Alguien más quiere intervenir? Lo que tiene en su poder José María Balcells es también inédito para mí. Yo he estado siguiendo, como ya te puedes imaginar, José María, el acercamiento a un texto que no recordaba en absoluto. Y por tanto he estado casi temeroso de oír algo que lamentaría haber escrito, ¿comprendes? Pero claro, la brillantez con que rodea la lectura o la preparación de la posible lectura a ese inédito me reconforta, ¿no? Porque ya con la introducción el texto está dignificado. Victoria me ha dicho, ¿por qué no le pides una fotocopia? Y yo he contestado, está en magníficas manos. Está en magníficas manos. Él sabrá lo que hacer con ese texto y valorarlo y darle el sentido que le parezca oportuno. Yo me encuentro obligado a decir, está en magníficas manos, de nuevo. De manera que te agradezco mucho tu trabajo, tu dedicación, tu esfuerzo, tu mimo con mis cosas que yo tenía perdidas, que estaban fuera de mí, y que has guardado con tanto cariño, tan meticulosamente, y eres capaz de comentar tan cuidadosamente también. De manera que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Leo un comentario que hay en el chat, ¿vale? Dice Rocío Viedma que le gustaría que os trasladásemos su enhorabuena y un abrazo desde Jaén de Rocío Viedma y desde Barcelona de Felipe Sergio.
Ah. Y que muchísimas gracias y felicidades, profesor García. Jaén siempre en el corazón, lo mismo que Málaga, claro. ¿Algo más por ahí?